Muy buenos días, ya estamos saludando a nuestros amables oyentes a través de la frecuencia 89.1 y nuestras redes sociales para el Ecuador y el mundo. Previa invitación con el doctor José Pacheco Reina, candidato principal número 1 a la Asamblea Nacional por la lista número 3, el partido del ingeniero Lucio Gutiérrez. Y ya está el doctor José Pacheco Reina con nosotros. Buenos días, doctor. Hay muchas cosas, muchos temas que dialogar. Perdón un ratito que me llama mi... Pero claro, doctor, sí. Tiene toda la razón. Sí. El doctor está preparándose ya para la entrevista en esta mañana, acompañado de un buen equipo de trabajo en la comunicación. Muy bien. La experiencia no es un accidente, ¿no? La experiencia no es un accidente. Entonces estamos ya listos. Saludando a nuestros amables oyentes que están pendientes de las entrevistas en esta mañana. Entonces, doctor José Pacheco Reina, buenos días, bienvenido. La agenda es muy apretada para usted, ya que estamos a 6 días de que termine ya esta corta campaña, como nunca antes en la historia. Buenos días, doctor, un gusto saludarlo, bienvenido. Buenos días a usted y a Radio Ovación y a toda la ciudadanía orense por esta invitación que se me ha hecho. Un saludo cordial de quien nos habla el abogado José Pacheco Reina, candidato a la Asamblea Nacional por la provincia del Oro, por el Partido Sociedad Patriótica Listas 3. Así es, la roja, ¿no? Así es. Bueno, tuvieron la visita a la provincia de parte del candidato doctor Lucio Gutiérrez, que está también de candidato a la Asamblea Nacional, y también de la candidata a la presidencia de la República, la ingeniera Andrea González. ¿Estamos bien? Sí. Y obviamente hay muchas noticias, pero empecemos. A usted, según su concepto, ¿cuál fue el mejor o la mejor exposición en ese debate que hubo entre candidatos a la presidencia de la República? Bueno, eso ya no lo digo yo, lo dice el mismo pueblo ecuatoriano. El debate, la triunfadora fue nuestra candidata a la Asamblea Nacional, a la presidencia de la República, Andrea González Nader, que pudo sobresalir ante todos los candidatos que estaban ahí y que dio un verdadero plan de gobierno, inclusive en donde quedó un poco chiquita la candidata de RC5, ¿no? Eso en base a la situación del programa y de todos los planes que ella tiene en su momento de que llegue a gobernar la nación. Es lo que le podría indicar por el momento. Y también en la presencia del expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, acá en la ciudad de Machala. ¿De qué manera fortaleció la candidatura del equipo calificado para estas elecciones a la Asamblea Nacional de ustedes, la lista 3? Bueno, el candidato nacional a la Asamblea Nacional, el ingeniero Lucio Gutiérrez, estuvo aquí el día viernes pasado, en donde tuvo una exitosa venida. La gente lo seguía, lo aplaudía, hicimos un recorrido en las calles, en donde fue bienvenido, y eso ha conllevado de que él automáticamente sea uno de los candidatos que ya está en la Asamblea Nacional como asambleísta en representación de todos los ecuatorianos. Usted como candidato a la Asamblea tiene su plan de trabajo, pues y como todos los candidatos por ley tienen que presentar su plan de trabajo, pero bueno, algunos candidatos lo hacen en forma demagógica, lo prometen, pero a la hora de la verdad no la cumplen. Inclusive muchos señores candidatos lo que se dedican es
a comentar, a analizar la función o el trabajo de este gobierno, nada más, y parece ser que ese es el plan de trabajo de algunos candidatos, no doy nombres. ¿Usted cuál es su plan de trabajo? Bueno, yo le podría indicar, en primer lugar, yo soy un profesional del derecho con más de 35 años de ejercicio profesional. He ocupado, he sido director regional de Minería del Oro, conjuez de la Sala Penal, catedrático de la Universidad Metropolitana de aquí de Machala, el primer secretario general de la Universidad Metropolitana del Ecuador. He sido inclusive director de la Cámara de Industrias de aquí del Oro. He ocupado cargos, tanto privados y en mi vida profesional, y me siento capacitado para ir a legislar. Es mi primera vez que yo estoy como candidato a la Asamblea Nacional. Primera vez. No tengo una hoja de vida manchada. He sido bien transparente, tanto en mi vida pública como en mi vida privada. Es decir, somos gente nueva y gente buena que queremos ir a servir no solamente a todo el pueblo ecuatoriano, sino a mi familia también, porque las leyes que vaya a hacer allá en la Asamblea Nacional y que vaya a crear, no es solamente para un grupo social, es para todos. Y eso me ha motivado desde pequeño, más aún cuando escogí mi carrera como abogado, porque sabía que algún día iba a estar en esto que estoy ahora, ser un candidato y representar a mi provincia del Oro y a la República del Ecuador, a todos los ecuatorianos, porque las leyes no se crean solamente para una ciudad o una provincia, sino para todo el Ecuador. Doctor, en su plan de trabajo debe estar el tema de inseguridad que vivimos todos los ecuatorianos. De seguridad, no inseguridad, de seguridad. Estamos en inseguridad. Bueno, eso cuando hablamos ya en ley y de conformidad a la Constitución, debemos usar la palabra correcta. ¿Qué podría hacer por la seguridad? La seguridad es una obligación exclusiva del Estado ecuatoriano, y por eso tenemos como candidato a la vicepresidencia, como lo ha dicho nuestra candidata Andrea González Nader, al contraalmirante Moncayo. Galo Moncayo, quien se va a encargar, no como este gobierno que ha tenido 3 vicepresidentes y que no sabe qué hacer con los vicepresidentes. Nosotros sí vamos a tener un vicepresidente que se va a preocupar y a hacer por una verdadera seguridad, comenzando desde nuestro mar territorial, desde las 200 millas hacia adentro, porque tenemos lamentablemente una fuerza marítima que no sirve automáticamente. Tenemos que tener mejores lanchas rápidas para combatir. No nos olvidemos que el 80% de la droga que ingresa al Ecuador, porque nosotros no somos país productor, sino de aquí se lo traen y se envían. Somos un país de paso. Entonces, de eso se va a encargar exclusivamente el señor vicepresidente de la República, quien es un contraalmirante de la Armada Nacional, un ex contraalmirante de la Armada Nacional, y por ello sí vamos a... sí nos conmueve y a nosotros nos preocupa mucho la inseguridad que tenemos, pese a un plan Fénix que no se ve cuál es el motivo, ni por dónde están, ni qué es lo que hacen. Nosotros vemos en esta ciudad de Machala, no vemos ni policías casi, ni tampoco miembros del ejército ecuatoriano. Estamos expuestos a que nos ocurra algo. A mí me preocupa ya la situación. Y eso lo haremos cambiando esa Constitución, porque el artículo 444 de la Constitución sí permite que cambiemos la Constitución y poder crear nuevas disposiciones por personas doctas en asuntos constitucionales, las mismas universidades, que existen excelentes profesores para cambiar esa Constitución protectora, esa protección chavista que existe aquí en el Ecuador. Tenemos que cambiarla de ley y desde ahí vamos a comenzar
para hacer una verdadera seguridad aquí a los ecuatorianos. Casi todos los candidatos para la Asamblea tienen ese criterio de reformar la Constitución Política de la República, y a nosotros también nos parece muy bien. No todos los candidatos, le cuento. Ellos hablan de hacer una constituyente. Nosotros primero se planteaba para hacer una constituyente, pero lo que se debe hacer es reformar la Constitución, porque caso contrario, al hacer una constituyente, todos esos pajaritos que andan volando de RC5 y esto, los social cristianos, quieren seguir manteniendo esta Constitución que tenemos actualmente, protectora de la delincuencia, en especial de esos de cuello blanco que están por México, que están por Bélgica, y que son los directores de los que se encuentran aquí en el Ecuador. Entonces deben haber verdaderos cambios. Nosotros, en especial yo como asambleísta, no voy a ir allá a aplastar y a ofrecer lo que no puedo hacer. De conformidad a la ley sí podemos ofrecer, y de conformidad a la Constitución. Eso sí vamos a hacer en bien del pueblo ecuatoriano. Bueno, esto en el trabajo que va a hacer en caso de ir a la Asamblea Nacional, téngalo por seguro que estaría la inseguridad, porque aquí no hay seguridad, hay inseguridad, doctor. En el otro tema, hablemos de algo económico para el país. Todos conocemos que venimos arrastrando un déficit económico en el Estado, cuando han tenido que armar a cuentagota esos presupuestos año a año en el Ecuador. Los últimos años no hablo de un gobierno, de 2, de 3, hablo de los últimos gobiernos que han tenido que luchar, han desmembrado asignaciones para los consejos provinciales, para los consejos cantonales, para las juntas parroquiales, pero por el tema financiero que no se ha completado un buen presupuesto para el Estado. En ese sentido, es la legislación la que tiene que trabajar, y serían ustedes los que tendrían ese gran peso en el Ecuador de trabajar por todos los ecuatorianos. A ver, el presupuesto general del Estado lo hace el gobernante de turno, y nosotros... Pero lo aprueba la Asamblea, pues. A eso le iba a explicar. Nosotros como asambleístas somos los que aprobamos el presupuesto general del Estado. Un presupuesto general del Estado que para este año 2025 sobrepasa los 36.000 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí en el Ecuador? Que esos presupuestos van exclusivamente, no para salud en su mayoría, no para educación, que debería ser, pero sí va para pagar a la burocracia dorada que hay aquí en el Ecuador, demasiados ministerios. No nos olvidemos de algo, y como dice nuestra candidata, aquí en el Ecuador, Arroyo del Río, en el año 45, dijo que el Oriente era un mito y que aquí no había petróleo. Bombita Rodríguez Lara, cuando llegó, y en el gobierno militar que hubo del año 72 al 80, en el golpe de Estado. En el golpe de Estado que hizo, cuando lo sacaron al excelentísimo Velasco Ibarra, él dijo que aquí en el Ecuador sí hay petróleo y que va a sembrar el petróleo en el Ecuador. Pero ¿qué ocurrió? Todos los gobernantes que han estado han cogido esos dineros del petróleo, y en lugar de hacer una verdadera inversión para que este país salga del subdesarrollo y sea un país desarrollado, lo comenzaron unos a guardárselos en los bolsillos, otros en invertir en esa burocracia dorada, creando ministerios tras ministerios, en lugar de beneficiar al sector agrícola, porque si nosotros nos fuéramos, y de aquí a 10 años, 15 años, que ya no tengamos petróleo en los campos que tenemos petrolíferos, automáticamente tenemos que volver al sector agrícola, y por ello tenemos que hacer verdaderas leyes para invertir en la agricultura, para que haya una agricultura tecnificada, cosa que no lo ofrece nadie. Nosotros sí tenemos el Plan Papa, que se llama, por parte de nuestra candidata a la presidencia de la República, que es un plan de gobierno exclusivamente para los pequeños y medianos productores agrícolas que tenemos aquí en el Ecuador. Debemos tener una agricultura. Nosotros somos los ecuatorianos, somos agricultores por excelencia, pero que nos hemos olvidado mucho de sembrar y de tecnificar ese campo para que haya una mejor producción y para poder exportar al extranjero. Ahí nace que nosotros con ello podemos sacar a este país del subdesarrollo y ser un país desarrollado, como lo son los países
europeos, que ellos a veces no tienen, miren, no tienen petróleo, no tienen gas, pero lo compran y solamente son productores agrícolas y tienen sus grandes industrias. ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? Todo eso que está sufriendo el Ecuador son culpables los gobiernos que no se han preocupado por tener verdaderas políticas económicas en bien de los ecuatorianos, en bien de los agricultores. Ahí vamos a ver que nuestro pueblo va a salir adelante. Nosotros somos los primeros productores del banano aquí en el Ecuador, productores de cacao, de café. Tenemos costa, sierra, oriente, insular, lo que no tiene ningún otro país. Tenemos riqueza hidrológica como usted no tiene idea. Tenemos bellos páramos, tenemos para hacer turismo. Aquí el turismo debería acrecentarse y todo eso está dentro de los proyectos del gobierno de Andrea González Nader, y que nosotros como asambleístas vamos a ir a beneficiar creando verdaderas leyes en bien de los ecuatorianos. Crear verdaderas leyes ambientales para que no exista la contaminación de nuestros ríos que tenemos aquí en el Ecuador. Miren, la contaminación que tenemos en Puerto Bolívar con esos pozos que hizo el actual alcalde. ¿De qué sirven si están contaminados? ¿Qué le están causando a la ciudadanía? Enfermedades que pueden provocar cáncer inclusive. Entonces, para ello también tenemos que tener una excelente salud. Y ese Ministerio de Salud que no sirve para nada, que no tenemos medicinas, no tenemos verdaderos especialistas. Ese IES, igual. Es decir, tenemos que cambiar todo ese aparataje que existe, tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social. ¿Qué ocurre con nuestra educación? Tenemos una educación hecha a imagen y semejanza del gobierno desde hace 16 años. Si nosotros tuviéramos una educación en donde los niños conozcan en dónde viven, quién son, cambiar eso. Antes nosotros éramos estudiantes éramos filosóficos sociales, éramos físicos, matemáticos, químicos, biólogos. Ahora no. Ahora un estudiante no sabe ni qué es la química, ni qué es biología, porque no les enseñan bien. Aquí ya no se enseña inglés. Tienen un inglés así por debajito. Tenemos que cambiar esa malla educativa que existe actualmente. Mire, los zonales. Este gobierno de Noboa ofreció que el oro iba a ser una zonal, donde aquí iban a tener las mismas direcciones. No, siguen en Loja. Los agricultores, para solucionar sus problemas agrícolas y de tierra, tienen que irse a Guayaquil, cuando aquí en el oro somos la quinta provincia más productiva del país. Discúlpeme, y la menos atendida. No tenemos vía de acceso a Guayaquil. Mire cuántos años tiene todavía esa vía a Guayaquil. Y todavía no culmina, y tenemos un problema en Chile porque hay un arbitraje. Eso no puede seguir ya. Por eso tenemos que cambiar esa constitución chavista que tenemos ahora, una imagen de Venezuela. A no ser que las personas quieran seguir siendo y cambiar la moneda que tenemos actualmente, la dolarización, que es la que nos ha sostenido, y ser un país que esté por encima de otros países, y que con esa constitución quieren volver a fabricar billetitos con la máquina como hacen en Venezuela, o volver al Sucre. Antes nosotros aquí fabricamos los billetes. ¿Y qué pasó? Hubo la devaluación. Afectó la economía, afectó a los agricultores, afectó a todo el mundo aquí en el Ecuador, y estábamos yendo al paso de continuar siendo un país subdesarrollado. Por eso nuestra candidata Andrea González Nader sí trae verdaderas propuestas, y nosotros como asambleístas vamos a crear verdaderas leyes. Yo, como representante del oro y como asambleísta, sí voy a hacer leyes que vayan en beneficio de los niños, de los jóvenes, para que puedan ingresar libremente a la universidad.
y que esta universidad de aquí, técnica de Machala, sea una verdadera alma mater, en donde hayan unas verdaderas facultades de medicina, no una escuela de medicina. Sí voy a luchar por mi pueblo, porque aquí es mi tierra, aquí en El Oro, aquí tengo mis hijos, a pesar de que tengo 2 hijos nacidos en Guayaquil, 2 hijas nacidas aquí en Machala, y me siento orgulloso de ser ecuatoriano. Con el doctor José Pacheco Reina en esta mañana, y el licenciado Nixon Reyes, que vivió muchos años en Manhattan, ¿no? Quienes no saben, no creen, pero nosotros sí lo vimos, ¿eh? Ahí pasear por las mejores calles de Manhattan. Con el doctor Pacheco Reina, doctor, usted ha topado temas importantes de lo de la salud. Por ejemplo, todos conocemos que el Seguro Social pues está con muchísimos problemas económicos, e inclusive muchos tenemos hasta poco de miedo de que algún día ya no vamos a recibir lo que por sacrificio tenemos ahí, la jubilación. Doctor, pero en el tema de la salud también nos preocupa a todos los ecuatorianos. Se habló tantas bellezas de algunas cosas, pero en el tema de la educación, mire usted, antes muchos ciudadanas trabajaban en la mañana, en la tarde, o lo contrario, para estudiar una parte. O sea, a veces estudiaban en la mañana y trabajaban en la tarde, o trabajaban en la mañana e iban a estudiar en la tarde. Decía, había la oportunidad para estudiar y para trabajar y para autosolventar el tema económico para la preparación. Hoy, si hace lo uno, no puede hacer lo otro. En ese sentido, doctor, ¿cuál es su punto de vista? Mire, no sé si usted recuerda, en nuestra época nosotros estudiamos en la mañana y en la tarde. ¿Por qué también no cambiar ese sistema? Para que en la mañana los niños estudien y en la tarde se ocupen de asuntos deportivos, de creaciones. Porque nosotros queremos que los estudiantes, que haya una prelimitar obligatoria, para que no estén pensando en ser GDO, no, sino para que ellos ya se vayan preparando y para servir verdaderamente a la patria. Entonces, debemos cambiar el sistema. Regresar a lo que es el servicio militar obligatorio, doctor. Por supuesto, porque en ese sentido los jóvenes van a estar ocupados haciendo algo por la patria, y de ahí van a salir con otra mentalidad para seguir sus estudios que han adquirido en las escuelas y en los colegios. Tenemos que ya preparar a los estudiantes para que ellos, antes se hacían, salgan totalmente personas aptas para servir en las empresas donde vayan a trabajar, o en sus microempresas, o en el extranjero. Debemos cambiar esa malla educativa que tenemos aquí en el Doctor José Pacheco Reina, recordemos, no se olviden, porque de pronto se les va de la mente, candidato número 1, el primer candidato por la lista 3 a la Asamblea Nacional. Por El Oro. A ganar otra vez. Así es. Claro, bueno, lo eligen aquí en El Oro, pero después va a ser asambleísta que va a trabajar por todos los ecuatorianos. Doctor, con su mensaje en honor a su tiempo lo dejamos, no sin antes autoconvocarnos para la segunda y última entrevista del año. Lo único que puedo decir es, ustedes, el pueblo orense, son los que eligen, no soy yo. No les digo que voten por mí, pero sí sepan elegir. Lo que sí, conmigo van a tener un candidato, un asambleísta que les va a hacer verdaderas leyes en servicio del pueblo ecuatoriano y de todos nosotros los orenses. Voy a trabajar para que haya una mejor educación, una verdadera educación, tanto escolar, secundaria y de universidad. Voy a trabajar para que haya una verdadera salud, esa que no tenemos y que nos ofrecen todo el mundo, y hasta el actual candidato a la presidencia de la República y presidente de la República. Tenemos que ya dejar de pensar en esos del siglo XXI. No, estamos en el presente y nosotros vamos hacia el futuro para que este país sea un país desarrollado. Tenemos todo aquí en nuestro país, y nuestra provincia es una de las más ricas. Mis queridos orenses, los quiero mucho y voy por ustedes a gobernar.
a gobernar por medio de nuestra candidata Andrea González Nader, y a legislar y fiscalizar por todos para que no hayan ya gobiernos seccionales ni provinciales corruptos aquí en la provincia del Oro. Gracias, los quiero. Buenos días al doctor José Pacheco Reina, gracias por haber venido. En cualquier momento estaremos en el diálogo político en esta campaña rumbo a la Asamblea Nacional. Ya regresamos con más. Les ofrezco